empezar. Bueno, hoy día es 26 de marzo, entonces vamos a dar inicio a la clase. Para darles una breve introducción, ya nos toca empezar a hablar sobre los nutrientes. Nosotros en la materia de Nutrición Básica 1, vamos a hablar específicamente sobre los macronutrientes. Ya hablamos en nuestra primera unidad sobre energía, hoy nos toca hablar sobre los nutrientes, pero durante la materia solamente vamos a hablar de los macronutrientes, ¿ya? Entonces, bueno, como una breve introducción, yo sé que ustedes ya saben, ya lo han llevado anteriormente, pero para hacerles recuerdo, es importante que ustedes tengan claro de que existen 6 nutrientes que son esenciales para nuestro organismo. Es decir, que nuestro cuerpo los necesita diario, ¿ya? Esos nutrientes son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, vitaminas, minerales y agua. Esos nutrientes se pueden clasificar según la capacidad que tienen de producir o no producir energía, ¿ok? Entonces, según esa capacidad, se pueden clasificar en 2 grupos, en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes, como les decía, son aquellos que, en primer lugar, lo importante de este grupo es que estos nutrientes sí nos aportan energía, ¿ya? Y otra característica importante es que, como el mismo nombre lo dice, macros viene de algo grande, es decir, que nuestro cuerpo lo requiere en cantidades mayores a el resto de los nutrientes. Entonces, generalmente estas necesidades vienen en gramos, ¿no ves? ¿Cuáles son estos nutrientes que pertenecen a este grupo? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿ya? En el otro grupo están los micronutrientes. ¿Cuál es la característica de estos micronutrientes? Y no se vayan a olvidar nunca, estos micronutrientes no aportan energía, pero sin embargo, no por eso van a dejar de ser importantes. También tienen sus funciones en nuestro organismo, ¿no? Ayudan a regular la producción de energía, actúan como enzimas, ayudan a mejorar las hormonas, etcétera, ¿no? Además que nos ayudan a prevenir muchas enfermedades, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo de los micronutrientes están las vitaminas y los minerales. Y el agua, no nos olvidemos que el agua es otro nutriente importante también, pero no entra en ninguna de estas 2 clasificaciones, ¿okay? El agua la dejamos aparte, ¿ya? Entonces, igual, para hacerles recuerdo de lo que nosotros tenemos que saber hasta ahora, ¿no? Ustedes ya saben qué es lo que es la nutrición. Dijimos, o sabemos que la nutrición es un conjunto de procesos que su finalidad es proveernos de energía y de nutrientes necesarios para realizar todas nuestras actividades que realizamos a diario, para prevenir enfermedades, para mantener la salud, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que es un conjunto de procesos, entonces no es que sea solamente una cosa, ¿no? Son varias cosas que van a conformar lo que es la nutrición. Entonces, esos procesos, ese conjunto de procesos que yo les menciono, se los he puesto acá en esta diapositiva, ¿ya? La nutrición inicia con la ingestión, ¿ya? La ingestión ¿de qué? De nutrientes. Nosotros, ¿no? Podemos obtener nuestros nutrientes mediante 2 vías, ¿no? Mediante la alimentación, pero también podemos obtener nutrientes, en especial, en realidad, el único nutriente que no podemos obtener a través de la alimentación y necesitamos obtenerlo a través de la respiración es el oxígeno. ¿Me están entendiendo por ahí? Sí. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de ingestión, podemos ingerir los nutrientes de 2 formas, mediante la alimentación y mediante la respiración. Con la respiración yo solamente puedo obtener oxígeno, ¿ya? En cambio, mediante la alimentación yo obtengo el otro resto de los nutrientes, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a centrar más en lo que es todo el proceso de la alimentación y la digestión, etcétera, ¿ya? Entonces, una vez yo ingiero mi alimento a través de la alimentación, obviamente, ¿ya?
ese alimento necesariamente tiene que pasar por un proceso de digestión. ¿Se acuerdan qué es la digestión, Héctor? Sí, nos acordamos. Ya. La digestión es consiste en la transformación de los alimentos, de lo más grande a lo más pequeñito, ¿no es? Entonces, es lo que necesitamos nosotros, o sea, necesariamente eso tiene que pasar para que, eso tiene que pasar para que los alimentos, los nutrientes en realidad puedan ser absorbidos, ¿ya? Ahora, una vez yo ingiero mi alimento, este alimento se digiere, tiene dos opciones: o pasar a ser absorbido o pasar a ser eliminado mediante las heces fecales. En realidad, todo aquel componente del alimento que no pueda ser digerido pasa a formar parte de las heces fecales, ¿no? Y el proceso de eliminar eso se llama egestión. No se llama excreción como normalmente nosotros lo llamamos, ¿ya? Nosotros decimos excretar a cuando nos referimos a eliminar heces fecales, sin embargo no, a eso se le llama egestión, ¿ok? Entonces, cuando yo ingiero un alimento, ese alimento no se logra digerir, directamente pasa a formar parte de la materia fecal para ser eliminado mediante la egestión, ¿ya? En cambio, cuando yo ingiero un alimento, este alimento se digiere, pasa a absorberse, ¿ya? Esa absorción se hace ¿dónde? A través de las vellosidades del intestino, ¿no ves? Entonces, esas vellosidades del intestino tienen una capacidad de que son permeables, para que ustedes me entiendan. Cuando nosotros nos ponemos un impermeable, ¿no es verdad? La función del impermeable es que no nos moje, no nos logra pasar agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el intestino tiene vellosidades que son permeables, hagan de cuenta que es todo lo contrario a un impermeable, ¿no? Es como si ustedes se intenten tapar con una tela, ¿no? Igualito la lluvia les va a caer. Entonces, así funcionan, así son las vellosidades del intestino. Es como si tengan la capacidad de que fueran una tela milimétrica y que por ahí van a poder pasar todos los nutrientes, ¿ya? Entonces, esa es la característica que tiene el intestino y por la cual se pueden absorber los nutrientes. Una vez son absorbidos los nutrientes, ¿ya? Esos nutrientes van a llegar a la célula. Y en la célula se realiza lo que nosotros conocemos como metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones bioquímicas que se realizan específicamente dentro de la célula. No se pueden realizar en otro lado. O sea, no las puedo realizar yo en la sangre, no la puedo realizar en el intestino, no. Específicamente dentro de la célula. Tenemos células en todo nuestro organismo, ¿ya? Entonces, el metabolismo son un conjunto de reacciones bioquímicas que se realizan dentro de la célula. Ahora, el metabolismo puede ser de dos maneras. Podemos decir que hay un anabolismo o un catabolismo. ¿Qué quiere decir anabolismo? Que voy primero con el catabolismo. Dijimos que el alimento se ingiere, se va a digerir en sustancias pequeñas, esas sustancias pequeñas se van a absorber, ¿no? El catabolismo, ¿qué quiere decir? Que esas sustancias que se absorbieron se van a destruir para poder producir energía. ¿Me entendieron? Entonces, catabolismo es destrucción de los nutrientes, de los componentes, para que se puedan producir energía, ¿no? En la célula se produce energía mediante el ATP, ¿ya? Ahora, en cambio, ¿qué es el anabolismo? El anabolismo es todo lo contrario. El anabolismo no destruye. El anabolismo más bien lo que hace va a ser construir, va a sintetizar a partir de los compuestos que son reserva en nuestro organismo, ¿ya? El anabolismo se va a encargar de que eso que yo tengo ahí almacenado, ¿ya? Lo voy a poder utilizar para más bien formar nuevos compuestos, ¿ya? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Finalmente, en el proceso del metabolismo, ya sea ana o catabolismo, ¿ya? Van a haber siempre desechos. Y esos desechos se van a excretar.
¿no? Ahí es que ya nosotros tenemos que utilizar la palabra excreción. Ahí ya no es la excreción, les vuelvo a decir, la excreción no es lo que nosotros teníamos pensado hasta ahora, que es el proceso de eliminar heces fecales, no. Eso se llama egestión. La excreción es la eliminación de los desechos del metabolismo, y eso nosotros lo podemos hacer mediante las vías urinarias, es decir, mediante la orina, podemos hacerlo mediante el sudor, podemos hacerlo mediante la transpiración, etc. ¿Ya? Entonces, eso es el proceso de la nutrición. ¿Qué sistemas intervienen en toda la nutrición? Pues obviamente el sistema digestivo, ¿no? Incluye también el sistema respiratorio, porque dijimos que nosotros obtenemos oxígeno a partir de la respiración, entonces interviene el sistema respiratorio. Interviene el sistema circulatorio, ¿por qué? Porque todos mis nutrientes, acuérdense que yo los tengo que transportar durante todo mi aparato en mi sistema circulatorio, mediante la sangre, ¿no? Para que pueda llegar a cada parte de mi organismo. Entonces interviene el sistema circulatorio e interviene el sistema excretor, es decir, que es el que está conformado por los riñones, por la uretra, la vejiga, etc. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Estamos claritos entonces? Sí. No se han conectado todos, hay muy poquitos de ustedes. Bueno, vamos a seguir entonces. Quiero ver un ratingo cuántos de sus compañeros están conectados. Ya, hay bien poquito. Bueno, sigamos entonces. Esta gráfica, ¿no?, les muestra lo mismo que les he explicado. Fíjense, la ingestión yo la realizo, ¿no? Ya les dije, estamos hablando netamente del sistema digestivo, obviamente de los alimentos, ¿ya? Entonces, una vez yo ingiero el alimento, lo que no se digiere pasa directamente a ser eliminado mediante las heces fecales, es decir, la digestión. En cambio, lo que sí se digiere va a pasar a ser absorbido, ¿no? Esa absorción se va a realizar, ya dijimos, mediante las vellosidades del intestino. Es decir, el nutriente pasa a las vellosidades y directamente va al sistema circulatorio. Por eso es que ahí dice sangre, ¿ya? En la sangre es transportado a cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Y en cada célula se va a realizar lo que ya les expliqué, que es el metabolismo. Y finalmente, los desechos que se produjeron en el metabolismo van a ser excretados mediante la orina, el sudor, la transpiración, etc. ¿Ok? Bien, entonces dándoles una introducción ya de lo que es la nutrición, el proceso de la nutrición, ustedes ya saben cuáles son los nutrientes, vamos a empezar a hablar ahora sobre los macronutrientes. Hoy día yo les voy a dar una introducción igual sobre lo que son los carbohidratos. ¿Por qué les digo introducción? Hoy vamos a hablar de qué son los carbohidratos, ¿ya? Vamos a hablar de cómo se clasifican los carbohidratos, ¿no? Y en dónde los podemos encontrar, ¿ya? Como generalidades, ¿qué podemos decir? Ustedes ya saben que a los carbohidratos nosotros los llamamos de diferentes maneras, y en las diferentes bibliografías ustedes lo van a encontrar de muchas formas. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son las otras palabras que se utilizan para llamar a este grupo de nutrientes, ¿ya? Entonces, los carbohidratos son llamados también hidratos de carbono, glúcidos. En algunas bibliografías, sobre todo en las más antiguas, ustedes van a ver que los van a encontrar como sacáridos, ¿ya? Entonces, esas son palabras que también se utilizan para llamar a los hidratos de carbono, ¿ya? Es la forma más abundante en la que yo puedo encontrar en un alimento. Es decir, generalmente la mayoría de los carbohidratos, de los alimentos, perdón, tienen carbohidratos. Por eso que se dice de que se puede encontrar en una gran variedad de alimentos, ¿ya? Mayormente se encuentran en
los alimentos que son de origen vegetal. ¿Por qué? Porque la glucosa, que ahorita vamos a ver qué es la glucosa que es la parte más pequeña de los carbohidratos, ¿no? Se produce a través de la fotosíntesis. Ustedes saben que la fotosíntesis la realizan las plantas. Es por eso que nosotros encontramos mayormente carbohidratos en los alimentos que son de origen vegetal, ¿no? Entre ellos la fruta, las verduras, los tubérculos, todos los derivados de los granos, como ser los fideos, las harinas, etcétera, ¿ya? ¿Qué otras características tienen? Es que algunos son de sabor dulce y otros no tienen el sabor dulce, ¿no? Entonces, ejemplo de carbohidratos que tienen el sabor dulce, pues obviamente el azúcar, la miel, la mermelada, y hay otros carbohidratos o alimentos que son ricos en carbohidratos que no tienen esa característica de ser dulces, ¿no? Como por ejemplo las harinas, los alimentos que estén hechos a base de harina, como el pan, los bizcochos, el arroz, etcétera, ¿no? ¿Qué otra característica es importante que nosotros mencionemos? Es que son la principal fuente de energía para el ser humano, ¿ya? Y es por eso que tiene que ser el mayor componente de nuestra dieta, ¿ya? Es la principal fuente de energía para todo nuestro cuerpo y además, ojo, es la única fuente de energía para nuestro cerebro y para nuestro sistema nervioso, ¿ya? Es por eso que en las personas que tienen enfermedades neurológicas, por ejemplo, ¿no? Se les tiene que reducir bastante la cantidad de carbohidratos, porque hay una alteración en su sistema nervioso. Entonces, eso sí ya lo van a ver ustedes después cuando estén viendo dietoterapia, pero es importante que sepan, ¿no? De que el nutriente favorito, para que me entiendan, por el sistema nervioso y por el cerebro, son los carbohidratos, ¿ya? ¿Cómo están formados estos carbohidratos? Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esa que ven ahí, ¿ya? Es su fórmula, CH2O. ¿Por qué se llaman hidratos de carbono o carbohidratos? Porque fíjense, H2O, ustedes saben que H2O es agua y la C es el carbono. En otras palabras, carbohidratos o hidratos de carbono se dice porque en su fórmula, ¿no? Es como que sea un agua, carbonatada, ¿ya? O un carbono hidratado, ¿ya? Y la fórmula, fíjense, dice CH2O, paréntesis, N. ¿Qué significa la N? Es el número de veces que se puede repetir esta molécula. Es decir, cuando nosotros consumimos un alimento, puede que nosotros tengamos una cadenita de 3 de estos de aquí que están viendo en la pantalla, ¿ya? O pueden que ustedes vean una cadena infinitamente larga de miles y miles de esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces, es por eso de que la variedad de carbohidratos que tenemos, o sea, realmente es bastante amplia, y se van a dar cuenta después, comparando con los otros nutrientes, son, en su clasificación, tienen una clasificación bastante amplia, ¿ya? ¿Qué otra característica tienen estos carbohidratos? Que durante el metabolismo, ya saben qué es el metabolismo, se van a oxidar, ¿ya? ¿Para qué? Para poder producir energía, y al producir energía van a liberar dióxido de carbono y agua, ¿ya? Entonces, yo sé que eso es un poco más de bioquímica, y seguramente que cuando avancen bioquímica lo van a repasar y quizás más a profundidad, pero también es importante que lo conozcamos, ¿ok? ¿Cómo se clasifican estos carbohidratos? Podemos clasificarlos según el número de moléculas que poseen, ¿ya? Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, en carbohidratos simples o carbohidratos complejos. A los carbohidratos simples también se los llaman azúcares. Entonces, en algún lugar ustedes seguramente van a encontrar en las bibliografías así como azúcares directamente, ¿ya? Ahora en otras bibliografías también van a encontrar a los carbohidratos simples como azúcares y a los carbohidratos complejos como almidones. Pero
esa es una clasificación diferente. Nosotros la clasificación que vamos a manejar ahora es, se van a dividir los carbohidratos en simples o en complejos. ¿Cuál es la característica de los simples? Que solamente aportan energía. En otras palabras, son los llamados calorías vacías. ¿Ya? Seguramente ustedes han escuchado ya ese término. En cambio, los carbohidratos complejos, además de que nos aportan energía, tienen el beneficio de que también nos van a aportar fibra, nos van a aportar proteínas, nos van a aportar vitaminas, nos pueden aportar minerales y en algunos casos inclusive hasta nos pueden aportar grasa. ¿Ya? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Nicole, Alexandra. Sí, sí. Osvaldo, ¿me estás entendiendo? Entonces los carbohidratos simples solo ¿qué van a aportar? Solamente energía, calorías. Solamente les aportan calorías, exactamente. ¿Ya? Ah, ya. Y los complejos ya más cosas. ¿Ya? Los complejos, exacto, les van a aportar energía, o sea, calorías, y también les pueden aportar fibra, proteínas, vitaminas, minerales, etc. No es que, ojo, no es que en todos los alimentos sí o sí voy a encontrar todos estos nutrientes que les mencioné. Quizás en algunos yo no pille nada de grasa y pille proteína, quizás en otros yo no pille mucha fibra, pero tenga más vitamina, ¿no? Entonces, la cantidad depende mucho del alimento, o sea, no hay un alimento, no todos los alimentos, ustedes saben, no todos los alimentos son exactos. Bueno, les estaba diciendo entonces, los carbohidratos se podían dividir, les dije, en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Simples, aquellos que les iban a aportar energía, solamente energía, en otras palabras, son aquellos que les llamamos que nos aportan las calorías vacías, y estaban los otros que eran los carbohidratos complejos, ¿no? Que aparte de energía le iban a aportar otros beneficios. Esos carbohidratos simples se van a dividir en dos, ¿ya? Estoy hablando, por si acaso, según la composición química de estos nutrientes, ¿ya? Se pueden dividir en monosacáridos, ¿no? Que es la forma más sencilla de los carbohidratos, ¿ya? Están luego los disacáridos, que están conformados por dos monosacáridos, ¿ya? Luego están los oligosacáridos, que ya vendrían a ser carbohidratos complejos, que están formados por entre 3 a 10 monosacáridos, y por último están los polisacáridos, que son cadenas de más de 10 monosacáridos, ¿ya? Ahorita les voy a explicar mejor para que me entiendan. ¿Qué son los monosacáridos? Les dije, los carbohidratos simples se dividen en monosacáridos y disacáridos. Monosacáridos son los llamados azúcares simples, son los carbohidratos más simples. Cuando ustedes consumen un alimento, ese alimento es una cadena, por ejemplo, una papa. Esa papa es una cadena larga de carbohidratos, ¿ya? Es una cadena larga de estos carbohidratos que se tienen que llegar a descomponer, ¿no es verdad? Cuando yo les dije, los alimentos pasan por un proceso que es la digestión es transformar de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, cuando ustedes tienen una papa, tienen una cadena larga de carbohidratos. Esa papa se va a tener que descomponer a lo más pequeñito. Eso más pequeñito es el monosacárido. Es decir, después del monosacárido ya no hay en qué más se pueda achicar ese carbohidrato, ¿ya? Son los carbohidratos más sencillos, ¿no? Es decir, no pueden ser hidrolizados. ¿Qué quiere decir hidrolizados? No pueden ser cambiados, no pueden ser transformados a algo más sencillo, a algo más pequeño, ¿ya? Son fáciles de ser absorbidos, no necesitan la acción de ninguna enzima, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes, por ejemplo, consumen azúcar, ¿no? El azúcar rapidito se absorbe, ¿no es verdad? Entonces, esa es la característica de estos monosacáridos. Ya saben, son los más simples, los carbohidratos más simples, los más sencillos, son los que se absorben rápido y tienen la característica de que todos estos son de sabor dulce, ¿ya? Se pueden clasificar también según la cantidad de carbohidratos que tienen. O sea, profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces es imposible que pillamos un monosacárido que sea amargo o qué sé yo. Sí o sí tiene que ser uno dulce, no va a haber Sí uno o sí, el monosacárido siempre es dulce. La característica es que siempre es dulce.
¿ya? Ahora, si tuviera otro sabor es porque ya tiene algún otro nutriente o algún otro componente, ya está combinado con algo. Pero si estamos hablando de un monosacárido solito, sí o sí tiene la característica de ser dulce, ¿ya? Ah, ya. Ahora, esos monosacáridos, ¿ya? En la naturaleza nosotros lo podemos encontrar de 4 formas. En forma de triosa, si tienen 3 carbonos. En forma de tetrosa, si tienen 4 carbonos. En forma de pentosa, si tienen 5 carbonos. Y en forma de hexosa, si tienen 6 carbonos. Hablando desde el punto de vista nutricional, ¿cuál es lo que a nosotros nos importa estudiar o cuáles son los monosacáridos más importantes desde el punto de vista inclusive médico? ¿Ya? Son las hexosas. Estas hexosas son 3. Son la glucosa, fructuosa y la galactosa. Es decir, cuando yo consuma algún alimento, esos alimentos sí o sí se tienen que transformar a una de estas 3 cosas, que son los monosacáridos. ¿Por qué? Porque ya les dije, estas son las formas más sencillas de los carbohidratos. Es como que sean las moléculas más pequeñitas. Después de eso ya no hay menos, ya no hay en qué más se puedan transformar. ¿Ya? Entonces, acuérdense entonces, los monosacáridos, ¿qué me importa que ustedes se aprendan? Que de los monosacáridos, lo más importante son las hexosas, que son 3. Glucosa, fructuosa y galactosa. La glucosa ustedes ya la conocen, ¿no? También no es muy frecuente escucharlo, pero también se le suele llamar dextrosa, ¿no? Generalmente se escucha en términos de dextrosa cuando hablamos de medicamentos, por ejemplo, ¿no? A su suero les ponen dextrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dextrosa también es glucosa, o sea, es un monosacárido, ¿ya? Es el más abundante en la naturaleza. ¿Por qué se dice que es el más abundante en la naturaleza? Porque al final todos los demás carbohidratos van a tener que llegar a convertirse a glucosa, siempre, ¿ya? Es de sabor dulce. Dice que es la sustancia en la que se convierten otros carbohidratos. Es lo que les explicaba precisamente. Al final, un polisacárido, un disacárido, un oligosacárido, cualquier otro tipo de carbohidrato, sí o sí se va a tener que convertir en monosacáridos, en la mayoría de estos casos, la glucosa, ¿ya? Se absorbe rápidamente, igual les decía, ¿no es verdad? Cuando por ejemplo se nos baja el azúcar, ¿qué es lo que se recomienda rapidito hacer cuando a una persona se le baja el azúcar? ¿No? Que se coma alguna pastilla, o que se tome alguna Coca-Cola, o que se tome algún jugo dulce, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque la glucosa es súper fácil de que se absorba. ¿En quiénes no se recomendaría mucho esto? En diabéticos, ¿no ves? Bueno, entonces, fíjense otra cosa que dice ahí, es utilizada por todas las células del organismo, ¿no? Y es el único sustrato energético para el cerebro y la médula espinal. Era precisamente lo que les mencionaba desde un principio, ¿ya? ¿Dónde encontramos nosotros glucosa? Nosotros podemos encontrar glucosa en alguna fruta, en la papa, en la cebolla y en casi todos los vegetales, ¿ya? Siguiendo con eso ahora, vamos a hablar de la fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? La fructuosa es, como ustedes ya lo saben, el azúcar de la fruta, ¿ya? En algunas ocasiones es llamado lebulosa también, ¿ya? Pero generalmente lo van a escuchar más o lo van a ver en más bibliografías con el término de fructuosa. Fructuosa y lebulosa son lo mismo, ¿ya? Dice que es el más dulce, es el azúcar más dulce, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la miel, en las mieles, ¿no? Miel de abeja y obviamente en las frutas también. Y por último, para terminar con el grupo de los monosacáridos, ¿ya? Está la galactosa. La galactosa es muy difícil de que nosotros la encontremos de manera natural, ¿ya? Si la encontramos en la leche, pero combinada con otras sustancias, ¿ya? Pero la galactosa así, simple, no la vamos a encontrar, ¿ya?
Y esta sí o sí necesita ser transformada en las células del hígado, es decir, en los hepatocitos, necesita ser transformada en glucosa, sí o sí, ¿ya? Entonces, acuérdense, yo les decía, los tres carbohidratos que hemos hablado ahorita, fructosa, glucosa y galactosa, les dije yo que eran exosas. ¿Qué quiere decir exosas? Que están compuestos por 6 carbohidratos. Entonces, cuenten ahí cuántos carbohidratos hay, esa es su estructura química, ¿ya? Entonces, si ustedes se ponen a contar, los 3 tipos de los que hemos hablado tienen 6 carbohidratos, ¿ya? Bueno, seguimos con eso, seguimos entonces con el tema de los carbohidratos simples. Ya hablamos de los monosacáridos, ¿no? Dijimos que los monosacáridos más importantes eran 3. Glucosa, fructosa y galactosa. Ahora vamos a hablar de los otros monosacáridos. Estos otros monosacáridos se llaman disacáridos. ¿Qué quiere decir disacáridos? Están compuestos por 2 monosacáridos. Acuérdense, mono es de 1, di de 2. Entonces, los disacáridos están compuestos por 2 monosacáridos. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿ya? Entonces, dice, también son considerados azúcares simples y necesitan ser convertidos sí o sí a monosacáridos para poder ser absorbidos. ¿Cómo se transforman estos disacáridos a monosacáridos? Gracias a la acción de 3 enzimas, ¿ya? Entonces, las enzimas que generalmente, que actúan en realidad transformando de disacárido a monosacárido, son la maltasa, lactasa y la sacarasa, que también se la llama invertasa. Entonces, para que me entiendan un poquito, paso a la siguiente diapositiva. Yo les dije, los disacáridos están compuestos por 2 monosacáridos, ¿no? Entonces, fíjense ahí, la maltosa es el disacárido de uno de los disacáridos de los que les estoy hablando. La maltosa, ¿cómo está compuesta? ¿Por qué está compuesta? Está compuesta por glucosa más glucosa, ¿ya? La lactosa está compuesta por glucosa más galactosa. Acuérdense que yo les dije, la galactosa no se encuentra de manera natural así, solita. Siempre se la va a encontrar combinada, ¿no? Y se le encuentra combinada con la glucosa, ¿no? Y entonces esa combinación se llama lactosa, pero ya la lactosa es un disacárido. ¿Por qué? Porque fíjense, tiene 2 monosacáridos. La glucosa es un monosacárido y la galactosa es otro monosacárido, ¿ya? Y finalmente el último disacárido es la sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa. Entonces, volviendo otra vez para que me entiendan, los disacáridos compuestos por 2 monosacáridos. Estos disacáridos son la maltosa, la lactosa y la sacarosa, ¿ya? La maltosa, fíjense que dice ahí, rara vez se la encuentra de manera natural, ¿no? Es más que todo utilizada para aditivos de alimentos procesados, es decir, en la industria alimentaria, ¿ya? Y se la obtiene de hidrólisis del almidón, es decir, se descompone el almidón es una cadena larga de carbohidratos, entonces se va a descomponer el almidón para poder obtener esta maltosa y utilizarla como parte de alimentos que son industrializados, ¿no? Este disacárido necesita, acuérdense que yo les dije, todos los disacáridos necesitan de una enzima en específico para poder ser transformados y absorbidos. Entonces, esta maltosa necesita de maltasa. No es difícil. En vez de osa, fíjense, los disacáridos terminan en osa y la enzima es lo mismo, pero termina en asa, ¿ya? Entonces, la maltosa necesita de la enzima maltasa, ¿ya? ¿Dónde encontramos maltosa? En las semillas, generalmente en las semillas germinadas, como la malta, la cebada, ¿no? Y obviamente en alimentos procesados, como en la mayoría de los licores, la cerveza, etc. ¿Ya? Entonces, ¿me entendieron ahí qué es la maltasa? ¿Cómo encuentro la maltasa? ¿Cómo está formada? ¿Dónde la pillo? ¿Ya? Siguiendo con los disacáridos, vamos a hablar sobre la lactosa.
¿Qué es la lactosa? Muchos de ustedes ya lo han escuchado seguramente. La lactosa es lo que comúnmente llamamos el azúcar de la leche, ¿no ven? Entonces, es el azúcar natural en la leche de los mamíferos, ¿no? Y fíjense que dice ahí, que se desdobla en el intestino, es decir, se transforma para poder absorberse gracias a la enzima lactasa. Entonces, la lactosa necesita transformarse gracias a la acción de una enzima, y esta enzima se llama lactasa. ¿Dónde la encuentro? En la leche y en todos los productos que sean lácteos. ¿Ya? Finalmente, para terminar con los disacáridos, está la sacarosa. La sacarosa es la combinación de una glucosa con una fructosa, ¿ya? Entonces, esa sacarosa es lo que nosotros conocemos como el azúcar de mesa, ¿ya? Es natural en muchos alimentos y también en muchos aditivos procesados. Entonces, cuando ustedes se pongan a leer etiquetas nutricionales, ustedes vean que dice 0 azúcar, por ejemplo, y en su composición, en sus ingredientes, ustedes ven que dice sacarosa, les está mintiendo la etiqueta. Quiere decir que sí tiene azúcar, porque la sacarosa es el azúcar de mesa, ¿ya? Entonces, la sacarosa necesita sí o sí ser transformada a glucosa, ¿no? Gracias a la enzima sacarasa. Entonces, es fácil de que solo aprendan. La maltosa necesita maltasa, la lactosa, lactasa, y la sacarosa, sacarasa, ¿ya? Es de sabor dulce. La sacarosa, ustedes saben, el azúcar de mesa es sabor dulce. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en la caña de azúcar, pero también lo encontramos en la remolacha y en la zanahoria. Es por eso que a los diabéticos igual hay que tener mucho cuidado con el tema de remolacha y zanahoria al momento de hacer las recomendaciones, ¿ya? Entonces, ¿me entendieron hasta aquí? Hemos hablado de la clasificación de los carbohidratos, ¿no? Hemos hablado ya de monosacáridos y de los disacáridos, ¿ya? Ahora vamos a proseguir con los oligosacáridos. Ya los oligosacáridos son carbohidratos complejos, ¿ya? Están conformados por entre 3 a 10 unidades de molécula. Fíjense lo que dice ahí. No se encuentra en gran variedad de alimentos, ¿ya? Se lo utiliza también como hidrólisis, es decir, como descomposición del almidón para producir muchas fórmulas artificiales, fórmulas de nutrición, ¿ya? Pero de forma natural las podemos encontrar también. Les vuelvo a repetir, no está en una gran variedad de alimentos, ¿no? Y en los alimentos en los que está, inclusive está en cantidades bien pequeñitas, pero sí logro encontrar oligosacáridos en alimentos, ¿ya? Hablando químicamente, dice, ¿no? Que en una serie de galactosis-sucrosa y de fructooligosacáridos. Entonces, para que me entiendan, paso a la siguiente diapositiva. Los oligosacáridos, ¿no? Son la rafinosa, la estaquiosa o la verbascosa. Entonces, estos oligosacáridos, ¿dónde los encuentro? Generalmente los encuentro en las legumbres. Les resumo, ¿no? Sacando la composición química. Los oligosacáridos yo los voy a encontrar en las legumbres, es decir, en lenteja, en judía, en la soya, en frijol, etc. ¿Ya? Ahora, estos oligosacáridos tienen otra característica especial, ¿no? Tienen la característica de que no pueden ser digeridos en el intestino delgado. Entonces, directamente pasan al intestino grueso. En el intestino grueso son fermentadas por la flora intestinal y producen bastante gas, ¿no? Es por eso de que hay inclusive hasta varias bromas de que cuando uno come lenteja, cuando uno come frijol, entonces, o sea, realmente sí es cierto, digamos, ¿no? Los oligosacáridos, entonces ya saben ustedes, los oligosacáridos están compuestos por 3 a 10 entre 3 a 10 monosacáridos. Y generalmente se encuentran en las legumbres o en las leguminosas, ¿ya? Otro oligosacárido, ¿no? Son los fructooligosacáridos, entonces
se encuentra en muy poca cantidad, igual en el trigo, en el centeno, ¿no? En espárragos, cebollas, pero en muy poca cantidad. Se dice que de su peso seco de estos alimentos que les he mencionado, aproximadamente el 3% hasta un 5-8% como máximo son oligosacáridos. El resto de los alimentos tienen otros componentes. Entonces, como les dije, sí se encuentran de manera natural en la naturaleza, pero se encuentran solo en una muy reducida cantidad de alimentos, y en los alimentos en los que se encuentran están en muy poca cantidad, ¿ya? Por último, están los polisacáridos. Los polisacáridos, ¿ya? Les dije igual de que pertenecían a la clasificación de carbohidratos complejos, ¿no? Entonces, estos polisacáridos están hechos por la unión de 10 a más monosacáridos, ¿no? De 10 monosacáridos en adelante. Y se clasifican en dos, en polisacáridos digeribles y en polisacáridos indigeribles o polisacáridos no digeribles, ¿ya? Entonces se clasifican en digeribles y no digeribles. Los digeribles pueden ser dos, el almidón, ¿no? O el glucógeno. El almidón, fíjense, es la reserva de glucosa de las plantas, ¿ya? Entonces, por obvias razones, la voy a encontrar en todos los alimentos que sean de origen vegetal. En cambio, el glucógeno es la reserva de glucosa en animales, ¿no? Entonces, ¿dónde se almacena el glucógeno? En hígado y en músculo. Entonces, sí, en hígado y músculo nosotros encontramos glucógeno, pero cuando hablamos de carne, o sea, no es que la carne sea, no es que el hígado y la carne sea fuente alta de carbohidratos. Tienen carbohidratos, pero en cantidades muy reducidas, ¿ya? Porque son sus reservas. Entonces, polisacáridos digeribles, almidón y glucógeno. Y los polisacáridos no digeribles es la fibra, que se conoce también como fibra dietética o como fibra alimentaria, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características del almidón? ¿Ya? El almidón, como les decía, es la reserva de glucosa en los vegetales. Yo la encuentro en semillas, cereales, legumbres, etc. Sí o sí, esto se tiene que transformar. Entonces, acuérdense, todos los carbohidratos que no sean monosacáridos, necesariamente se van a tener que transformar a monosacáridos para poder ser absorbidos. Si no se transforma, no se puede absorber. Y por obvias razones no voy a poder obtener energía. Entonces, sí o sí, durante la digestión se tiene que transformar a glucosa para poder obtener energía a través de ella, ¿ya? Y contiene dos polisacáridos. El almidón contiene dos polisacáridos que son derivados de la glucosa, la amilasa y la amilopectina, ¿ya? Que eso es igual, lo vuelvo a repetir, es más hablando de manera química. Entonces, ¿qué me importa que ustedes sepan? Me importa que ustedes sepan que el almidón es la reserva glúcida de los vegetales, donde se encuentran, que necesitan necesariamente ser convertidos, transformados a glucosa para poder obtener energía, y bueno, que está compuesta por amilasa y amilopectina, ¿ya? Eso hablando del tema del almidón. Ahora, hablamos de glucógeno, está mal escrito ahí, glucógeno. Es la forma de almacén de la glucosa para animales y para hombres, ¿ya? Entonces, como les explicaba, se almacena en pequeñas cantidades, por eso es que no se los considera fuente, porque se lo almacena en muy pequeñas cantidades en músculo y en hígado, ¿ya? Y es reserva energética, ¿ya? Por eso, como les decía, no es una fuente de carbohidratos, porque solamente reserva y se almacena en pequeñas cantidades, ¿ya? Y de igual manera se tiene que degradar a glucosa para poder ser utilizado. Y por último está la fibra alimentaria, ¿ya? Que la fibra alimentaria son hidratos de carbono no digeribles. Estos hidratos de carbono, ¿qué pasa con estos hidratos de carbono? Las enzimas de nuestro estómago no las logran digerir, entonces directamente pasan a formar parte de la materia fecal, ¿ya? Es necesaria, fíjense lo que dice ahí, no aportan energía, y es necesaria para la digestión, ¿ya? Y dice que
sirve como material para formar la materia fecal. Tiene múltiples funciones, múltiples beneficios. Después los vamos a desglosar, después vamos a hablar bien del tema de fibra, ¿ya? Entonces, dentro de los beneficios que podemos mencionar es que mejora el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? Los movimientos intestinales. Mejora la capacidad de absorber agua. Hay algunas fibras que absorben agua, hay otras que no pueden absorber agua. Entonces, por tanto, dan consistencia a las heces fecales, es decir, aumentan el tamaño de la materia fecal, ¿ya? Aumentan su velocidad de eliminación. Entonces, por lo tanto, va a ayudar a evitar el estreñimiento y por consecuente el cáncer de colon o cualquier otra enfermedad gastrointestinal, ¿ya? Eso hablando de manera general de la fibra. Después nos vamos a entrar bien a lo que son las fibras. La fibra, dando una breve introducción, se puede clasificar en fibra soluble o fibra insoluble, según la capacidad que tengan estas de poder absorber agua. Igual, tanto fibra soluble como fibra insoluble, cada una tiene características y funciones diferentes y se encuentran en alimentos diferentes, pero después lo vamos a ver en otro tema, ¿ya? Hoy solamente vamos a ver la parte general. ¿Dónde encuentro yo fibra? En los cereales integrales, en las leguminosas, vegetales, ¿ya? Funciones de los carbohidratos, y con esto voy a acabar hasta ahora porque ya se nos va a volver a acabar la llamada, ¿ya? Entonces, las funciones de los carbohidratos, ya no de la fibra, ¿ya? Las funciones de los carbohidratos las vamos a dividir en tres. En una función energética, ¿por qué? ¿Cuántas calorías aportan los carbohidratos por cada gramo? 4 calorías, ¿no ves? Entonces, por eso es que tienen la función energética, porque son la fuente rápida de energía. Es la primer fuente de energía a la que nuestro cuerpo acude, ¿ya? Es la principal, es la favorita por nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, la energía que producen los carbohidratos pueden ser inclusive de manera inmediata, como puede ser en manera de reserva, ¿ya? Acuérdense, de manera inmediata, la glucosa. En manera de reserva, yo les dije, el glucógeno es la reserva de carbohidratos en una persona o un animal, ¿verdad? Entonces puede ser energética, energía de inmediata o energía de reserva. Luego está la función estructural o plástica, ¿no? Yo no les mencioné, pero hablando de los monosacáridos, ¿no? También los monosacáridos están la ribosa, por ejemplo, la desoxirribosa, también son monosacáridos. ¿Y dónde encontramos nosotros eso? En el ADN. Es por eso de que se dice que los carbohidratos también tienen una función estructural, porque forman parte del ADN, ¿ya? Y por último dice que tienen una función de reserva. ¿Reserva de qué? Reserva de energía, para empezar. Reserva o ahorro de proteína. ¿Por qué? Porque es lo que hace de que las proteínas no se utilicen como fuente de energía. Si yo tengo una dieta bien con un alto déficit de carbohidratos, recién yo voy a poder recurrir al músculo, a las proteínas. Entonces, una de las funciones es ahorrar la proteína, ¿no? Y además ayuda bastante al metabolismo de las grasas, es decir, también a la reserva de las grasas. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Bueno, acá, fuentes alimentarias de carbohidratos. Ya las hemos ido mencionando mientras íbamos mencionando cada clasificación, ¿no? Podemos encontrarlos en dulces, en mieles, en azúcar, cereales y derivados, tanto enteros como refinados, en legumbres, frutas, hortalizas, etc. ¿Ya? Ahí vamos a quedar, ya les voy a dejar de tarea que vayan leyendo sobre digestión, absorción y metabolismo, y eso vamos a avanzar en nuestra siguiente clase. Si nos da tiempo, vamos a avanzar también sobre la fibra. Aditivos alimentarios, quiero que toquemos un poquito, edulcorantes, quiero que toquemos un poquito también, y con eso acabamos nuestra unidad de carbohidratos, ¿ok? Entonces, de tarea, vayan haciéndome un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y ya la próxima clase que voy a tratar de que terminemos la unidad, o al menos la próxima semana, me terminan su resumen para que me puedan subir a la plataforma
como resumen de la unidad, ¿ya? Dicen, disculpen, Sí. el material ese para que hagamos el resumen, ¿lo envió a la plataforma o de dónde vamos a hacer? Sí, ya lo subí a la plataforma. Ah, ya, De gracias. todas maneras, lo voy a enviar al WhatsApp para que puedan ir haciendo su resumen. Y el video, eso sí, les recomiendo que entren a la plataforma porque todo, inclusive el video de la clase hoy, la voy a subir a la plataforma, ¿ya? Así Bueno. que para que puedan ir tomando apuntes igual, ayudándose con la clase, ¿ya? Profe, una cosa.